el minuto. Ya dale. Buenas tardes, nosotros vamos a hablar acerca de lo que trata el capítulo de este texto, el cual tiene que ver con lo que es las epidemias en el pasado, en el presente y a futuro. Nosotros somos Cristian Quimis Plaza, yo mismo y mi compañera Emilia Alejandro Peña. Este capítulo comienza primero que nada hablando sobre cómo fue que surgió las enfermedades y cuál es su importancia a lo largo de nuestra vida, así como la letalidad, qué tan letal pueden ser a nuestra sociedad y el impacto, la amplitud, si incluso pueden ser letales más que las otras, las mismas guerras que han pasado a través de los años. Las epidemias son más letales que las guerras. Se empiezan por enfermedades, por pequeñas enfermedades que nosotros mismos somos los culpables en contagiarnos de las enfermedades al momento de ingerir algún alimento que tengan toxinas y también dependiendo del sistema inmunológico de cada persona. Ahí. La mayor parte de las amenazas en peligros en pasados han destrozado y simplemente con seguridad que pueden ser observados. Sin embargo, el país o un extranjero puede ser o haber decidido movilizar un ejército o intentar una invasión. Esto pasó a mediados del siglo XXI. Vinieron nuevas enfermedades infecciosas que resultaron a menudo y son después de todo, pueden ser epidemias existentes, por ejemplo, como la bacteria del tifus, que fue causado y llamado por terroristas, fue un brote investigado en 1976. Cuando se habla sobre si las enfermedades llegan a ser más letales que las guerras, se tiende mucho a situarse a lo que fue la gripe española que vino en los años de la Gran Guerra, entre un periodo de 3 años, del 1916 aproximadamente a 1918, ya que se pensaba mucho que aquí es donde desembocaba lo que hoy conocemos como gripe H1N1 o la influenza, ya que mutaba a partir de las aves, lo que es que refleja en el libro una historia corta sobre un soldado que murió a causa supuestamente de contactos con un ganso. Muchos otros creen que pudo haber sido de una enfermedad estadounidense o china, pero se tienen más indicios de que fue española, más específicamente en un campo de concentración en una plaza de toros. Es por ello que, por ejemplo, un saldo dejó un doble de enfermedades que la guerra de aquel entonces. Ya ver, a mediados de 2019, en el mes de noviembre, entrante del 2020, hubo una pandemia a nivel mundial que empezó en China. Los rumores dicen que empezó por un murciélago en el origen de este virus, lo cual infectaron a felinos del Himalaya y a su vez transmitieron a hurones, mapaches y perros que venían en el mercado de Guangdong en China. Aunque sean nuevas epidemias, tenemos que poner en contexto estas nuevas epidemias para entender las otras epidemias del pasado y darnos cuenta que ahora en la actualidad tenemos recursos para saber si tenemos esa epidemia en nuestro sistema inmunológico, como son los hisopados que se hicieron en el 2020 hasta el 2021, hasta en la actualidad del 2023 aún lo hacen. También están las pruebas de sangre que lo hacen en hospitales particulares y también en algunos centros de salud.
lo que hace años no se hacían porque no tenían los recursos suficientes y también había mucha gente que moría sin hacerse una prueba o algo así. También, o también las mataban sabiendo, sin saber el motivo del cual la persona estaba enfermo o pensaban que tenía alguna epidemia. Como estaba diciendo mi compañera, también el no haber estado preparado en el pasado ante estas epidemias también pudo haber sido la postura política, económica, incluso religiosa de la gente ante la presencia de la mínima información ante estas epidemias, ya que muy poca gente tenía acceso y como lo que era el cristianismo, el catolicismo predominaba en ese entonces, eh, se declinaba por no poner uso ante prácticas médicas que otorgaban los profesionales de la salud. Hoy en día se deja muy de lado eso, ya que se necesita cualquier elemento que sea considerado eficiente para controlar las epidemias y nuestra homeostasis, ya que no tenemos idea también de cómo controlarlas o evitarlas, pero también las podemos interpretarlas. Uno de los métodos más recurrentes, por ejemplo, son las cuarentenas que tuvimos hace 3 años, las cuales fueron, sí, el haber estado bajo cuarentena en esos tiempos también entra en contexto a cómo fue hace 3 años, ya que hubieron síntomas de enfermedades familiares del pasado con las que relacionamos como fue el COVID, como fue el dolor muscular, pulmonar, gripe, fiebre, entre otros, ya que esto entra en nuestro sistema inmune para reconocer lo que es el antígeno y que tenga una memoria inmunitaria y también depende de nosotros como seres humanos que lo combatamos de acuerdo a nuestra, ¿cómo se dice? ¿Cómo diríamos? Nuestra edad, nuestro medio de vida en el cual nos desarrollamos, incluso nuestras costumbres diarias. Nuestro cuerpo a lo largo de los años evoluciona para combatir infecciones. Sin embargo, hay un crecimiento masivo en la población que produce que las sustancias nocivas significan un gran peligro para nuestro cuerpo, ya que estas pueden afectar la estructura social y política del mundo. Por ejemplo, nosotros somos como un auto, el cual funciona exhalando desechos por nuestro tubo de escape. Esos desechos, los que serían el dióxido de carbono que nosotros expulsamos, creado de nuestro torrente sanguíneo, hace que Debemos recordar que nuestro cuerpo tiene un gran sistema inmunológico innato que reconocerá si este bicho infeccioso entra a mi cuerpo y es mi momento o es mi trabajo de crear alguna respuesta inmunológica. Las células pulmonares comienzan a crear un tipo de mucosidad como barreras en el virus y las células. Esta respuesta ayuda a eliminar algunos virus, pero también provocará algunos síntomas como la tos, que es otra respuesta inmunitaria del sistema, como también la inflamación, que ayuda a las células inmunitarias a llegar a lugares donde ataca el virus. bien, Mira, yo te voy a pasar. ya. A pesar que nuestro cuerpo esté especializado en combatir infecciones, el crecimiento masivo de la población provoca que nuestro organismo produzca sustancias nocivas que ponen en peligro. Así, estas enfermedades infecciosas alteran la estructura social, política y económica del mundo,
ya que al ser nosotros como por ejemplo un auto que usa combustible para funcionar, como es el oxígeno, en nuestro interior desecha los desechos que vendrían a ser el dióxido de carbono, el cual se crea en nuestro torrente sanguíneo, el cual dentro de nuestros pulmones hay sacos de aire llamados alveolos. Estos tienen pequeños vasos sanguíneos llamados capilares, los cuales cuando inhalamos se llenan de oxígeno viajando por las paredes de los sacos de aire hacia los capilares, hacia el exterior. Las técnicas de secuenciación de la siguiente generación del desarrollo de transcriptómica, proteómica y la biología son sistemas que permitieron observar el gran impacto de los procesos evolutivos al sistema inmunitario. También las interacciones como los microorganismos en humanos y que tuvieron lugar hace muchos años habían podido tener un papel fundamental, teniendo una respuesta frente a patógenos actuales, pero también hubo la aparición de enfermedades autonómicas que se observan en las diferentes poblaciones mundiales. Mediante la tecnología también se puede hablar sobre que podemos observar cómo nuestro sistema inmunológico está evolucionando debido a los cambios de la vida moderna. Las tribus africanas también, o sea, tenían una continua, o sea, práctica de las casas que son presentes a mayores diversidades bacterianas en su sistema digestivo, que fue como por ejemplo los africanos que se alimentaban a base de comida adquiridas en comercio. Los cambios también a la higiene que fueron observados en los últimos años de los siglos, que habían reducido nuestra exposición patógena y la diversidad bacteriana. En comparación con los tiempos anteriores, una disminución de diversidad en microbiotas, en las sociedades occidentales. Las investigaciones denominan enfermedades de la civilización como las enfermedades de cardiovascular, diabetes, obesidad, enfermedades autoinmunes. También cabe recalcar que en la antigüedad también, más que la caza, por ejemplo, también en los africanos en la actualidad, ahora se comen lo que son tierra, tortillas de tierra o simplemente con agua que está súper infectada. Se están limpiando, por ejemplo, las heces y ahí es donde agarra el sistema inmunológico más enfermedades también. Ahora en la actualidad ya no es como antes. Ahora tenemos, por ejemplo, un papel en el cual sí podemos limpiarnos. Tenemos alimentos que probablemente estén desinfectados, pero igual uno llega a casa y los desinfecta. Sí. Aunque se haya avanzado en lo que es la protección, la asepsia, también hay quienes mm, heredan, es, no, hay quienes heredan estas problemáticas en futuras generaciones. Esto puede deberse también a los factores ambientales que entran en la relación del huésped con el virus, determinados con el anteriormente dicho estado nutricional, el acceso a los servicios básicos de la salud, lo sanitario, la inmunidad, así que también el origen del virus tiene una relación anómala con las especies silvestres, con los humanos en un punto determinado del planeta, así también como los domésticos, ya que son aquellos los que más se relacionan con los humanos, así como también otros factores que fueron descritos en nuestros antepasados por virus que invadieron en la época del siglo XIX. Es por eso que a partir de los estudios de nuestra genética surgen los que son las medidas de distanciamiento, las protecciones
con las mascarillas, las desinfecciones, así como usar nuevos fármacos o tratamientos preventivos. El diseño de anticuerpos específicos ante estos alergenos o elementos epidemiológicos que traen nuevos linajes virales y también ayudan a crear una vacuna propia, como puede ser anti-COVID, como fue nuestro momento, ya que es indudable que las enseñanzas de la epidemiología nos encaminarán también a buscar soluciones profundas para el proceso de la salud con las enfermedades. Bueno, por otro lado, gracias a la tecnología y a la modernidad, hoy en día a nivel mundial tenemos una solución al COVID-19 como lo es las inyecciones, eh, como la Pfizer, la Sinovac, entre otras, que químicos buscaron una solución para evitar que gente a nivel mundial muera por la... Por otro lado, gracias a la tecnología y a la modernidad de hoy en día, a nivel mundial tenemos una solución como es, o sea, solución al COVID-19 como lo son las inyecciones como la Pfizer, la Sinovac, entre otros, que químicos buscaron una solución para que la gente a nivel mundial no muriera, así ayudando a proteger y crear una respuesta inmunitaria sin la posibilidad de enfermarse gravemente o tener infecciones posteriores, como antes se conseguía inmunizar a las personas más rápido y así se lograría no solo frenar la expansión del virus, también alguna otra enfermedad que el sistema inmunitario agarre, sino también eliminar el impacto también de la economía, como lo fue en el 2020, 2021, fue un caos en donde mucha gente se peleaba por un alimento o simplemente solo nos dejaban ir a solo una persona para ir a comprar algún alimento que necesitaba en casa. También se aprovechaban del problema que había a nivel mundial para subir los precios de algún alimento que el ser humano puede adquirir. Esto nos hace poner en contexto con las enfermedades pasadas, ya que en los pasados siglos pocos podrían dudar de que, por ejemplo, las enfermedades de la peste bubónica alteraron la estructura social y económica de lo que fue la antigua Europa. Estos procesos se repitieron como hace 3 años o incluso con otras enfermedades como fueron el VIH y el SIDA en sus primeras etapas. Estas tendencias de qué tan largo han sido estas enfermedades se han tratado de reducir y han implementado las mejoras para una buena prosperidad económica, la cual casi fue destruida en algunas naciones como fueron las desarrolladas africanas, que limitaban con lo que fue Europa, por ejemplo, España con Marruecos, por así decirlo, ya que, por ejemplo, la prevalencia de lo que fue el VIH se acercaba a un 50% y no muchos tenían lo que era el dinero ni la infraestructura para enfrentar este problema. ¿Qué entendemos por epidemia? Una epidemia es un brote repentino de una enfermedad que afecta a un gran número de personas en una región, comunidad o población en particular. Una epidemia es el número de personas afectadas por la enfermedad y es mayor de lo que normalmente se espera. La epidemia es una enfermedad infecciosa que puede ocurrir si el virus o la bacteria u otra causa de la enfermedad se ha fortalecido. Recientemente se introduce a un lugar donde nunca antes se había estado o se encuentra
nuevas formas de ingresar a los cuerpos de las personas a las que les afecta. También puede suceder si las personas de alguna manera se vuelven más susceptibles a la causa de la enfermedad o tienen una mayor exposición a ella. Las epidemias generalmente se clasifican como de una fuente común o propagadas. Una enfermedad se etiqueta como una u otra según la forma en que se propaga a través de un cuerpo de una persona. Los brotes propagados ocurren cuando una enfermedad se transmite de persona a persona. Esto puede ocurrir por el contacto directo, como ocurre con alguna enfermedad de transmisión sexual, al compartir un artículo o vehículo que transmite la enfermedad, como agujas, también llamadas transmisión a través de vehículos o a través de un vector como los mosquitos, también llamados transmisión por vectores. Por ejemplo, en el 2014, el virus del ébola provocó una pandemia que mató a miles de personas, principalmente en África Occidental. Esta fue una epidemia propagada a medida que el virus se propagó a través del contacto humano, como fluidos corporales contaminados, mientras las familias atendían a parientes enfermos u otros cuidadores que ayudaban a los pacientes enfermos. Muchos estaban expuestos al virus y se enfermaron entre ellos mismos. El brote de fuente común ocurre cuando un grupo de personas se enferman después de haber estado expuestos a un virus, bacteria o toxina u otro agente infeccioso de la misma fuente. Por ejemplo, el, el, el brote o fuente común que ocurre cuando un grupo de personas se enferman después de comer la misma comida, contaminada en el mismo restaurante el mismo día. Este tipo específico de brotes de fuentes común también se conocen como los brotes de fuentes puntual. En este caso, los que se enferman se infectan en un corto periodo. ¿Me puedes hablar más sobre el concepto de las epidemias o qué más acontecimientos sabes sobre las epidemias que existen? Este, la epidemia, por así decirlo, bajo mi propio concepto, es sobre una enfermedad en la cual se propaga en un cierto periodo de tiempo. Es temporal, es geográfica, en una zona determinada y puede afectar simultáneamente a muchos individuos. Esta se trata de una noción utilizada por la salud comunitaria para hacer referencia al hecho de que la enfermedad llega a una cantidad superior a la esperada. Esta existencia de epidemias puede tener una existencia de niveles en la incidencia que pueden ser normales para una enfermedad. Cuando hay un cierto número de infectados o afectados. Por lo tanto, se espera que los especialistas para un momento dado superen la media. Cuando se habla de epidemia, se trata de que hay una gran cantidad de casos a comparación de los que se hayan previsto bajo un estudio. También hay que tener en cuenta que cuando se habla de esta disciplina científica, la cual habla sobre el estudio de las epidemias, la tomamos como lo que es la epidemiología. Los que se encargan de estudiarla se llaman epidemiólogos, ya que estos estudian la distribución, la frecuencia, los factores vinculados a las enfermedades en una comunidad específica. Por lo tanto, las epidemias combinan lo que es la noción de la medicina con los principios de la ciencia social para ayudar al control de enfermedades y la predicción de posibles brotes epidemiológicos.
En lo que trata de otros sucesos históricos donde han entrado las epidemias en juego, podemos hablar sobre otros donde haya habido consecuencias de mala organización social. Sin ir más lejos, en los últimos 200 años han muerto millones de personas por diferentes plagas que no se pudieron controlar a tiempo debido a la falta de recursos, los pocos conocimientos, como pueden ser la peste de la guerra de Peloponeso. Esta que tuvo lugar en Atenas alrededor del año de 430 a.C. y se cobró la vida de casi 30.000 pobladores. Esta se tiene registrada como la primera gran pandemia en la historia de la Tierra. También tenemos la que es la plaga antonina, que se expandió principalmente a los soldados romanos en la época del 165 después de Cristo. Aquí tienen registro de 5.000 personas fallecidas, entre los que se encontraba el emperador Marco Aurelio. Posteriormente, esto aumentó a 5 millones, hasta transformarse en la gran pandemia de la viruela que azotó a este imperio. También la plaga del Justiniano, que fue conocida como la gran expansión de la peste bubónica y tuvo lugar en el 541 a 542 después de Cristo entre los habitantes de Constantinopla. Esta se cobró a 10.000 personas y se cree que a día de hoy la peste bubónica ha matado a más de 200 millones de personas. Entre otras de las que son más conocidas fue la peste negra, que fue contagiada entre mercaderes nómadas que venían de la India a muchos países en el siglo XIV, la cual mató a 25 millones de personas. Casi se estima que fue un cuarto de la población mundial. Comienza, comienza. Para finalizar, estar libres de pandemia nos ha permitido y convertido en una pandemia más virulenta de la nuestra. La humanidad se ha convertido en una epidemia de la faz del planeta, poniendo en riesgo su propio futuro mediante la emisión de grandes cantidades de productos de desechos. El precio de nuestra salida de la sombra de las epidemias infecciosas se presenta en forma de la huella de carbono, del modo que la vida occidental está formada de una vida que se ha exportado casi como una enfermedad infecciosa a las naciones en desarrollo del mundo. Como consecuencias inevitables para el futuro ecológico de nuestro planeta, hay otras consecuencias de estos en contextos, como las enfermedades epidémicas cada vez son más claros, que el clima de nuestro mundo se está combinando y tiene mucho que la distribución de las enfermedades infecciosas epidémicas se alteraran como consecuencia. Para agregar, estos cambios climáticos provocan bruscos cambios en las temperaturas o fenómenos meteorológicos que llegan a ser extremos como las inundaciones, los huracanes o más recurrentes sequías, que son la mezcla perfecta para que haya una alteración en el comportamiento de los virus y de enfermedades infecciosas. Para entender esta relación con las alteraciones a la temperatura media, hay niveles de humedad, calidad de vegetación o el movimiento a gran escala de los animales, que por estos mismos motivos inevitablemente derivan a cambios en los patrones de distribución de artrópodos, principalmente los insectos, los cuales son potentes transmisores a enfermedades epidémicas. Según la OMS, se muestra firme a la hora de advertir sobre riesgos del cambio climático, junto a los factores como fueron la globalización y los cambios demográficos o sociales que influyen a la aparición de enfermedades.
Por ejemplo, el rango de actividad de los mosquitos transmisores de la malaria se amplía en países desarrollados o en vías de desarrollo. También puede ser la contaminación o el empeoramiento de la calidad del aire que nos hace más vulnerables a padecer estas enfermedades de carácter respiratorio, lo cual, como por ejemplo en China, el virus SARS que afectaba a principalmente a quienes respiraban el aire, les daba una probabilidad doble de fallecer tras contagiarse. Y eso es todo en nuestro trabajo del día de hoy. Muchas gracias.